Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación del capítulo número 21 del segundo libro de Samuel, uno de los libros del Antiguo Testamento. Ahí nos habíamos quedado, vamos a continuar escuchando cuál es la historia que sigue proporcionándonos la palabra de Dios. Capítulo 21. En tiempos de David hubo un hombre que duró 3 años seguidos. Entonces David consultó al Señor y el Señor le respondió: el hambre se debe a los crímenes de Saúl y de su familia, porque asesinaron a los Gabaonitas. David llamó a los Gabaonitas, habló con ellos. Los Gabaonitas no eran israelitas, sino un grupo que aún quedaba de los amorreos, con quienes los israelitas habían hecho un juramento y a quienes Saúl, en su celo por la gente de Israel y de Judá, habían tratado de exterminar. David les preguntó: ¿qué puedo hacer por ustedes? ¿Cómo puedo reparar el daño que se les hizo para que bendigan al pueblo del Señor? Los gabaonitas le respondieron: no es cuestión de dinero lo que tenemos pendiente con Saúl y su familia, ni queremos que muera nadie en Israel. David les dijo: díganme entonces qué quieren que haga por ustedes. Y ellos le contestaron: del hombre que quiso destruirnos e hizo planes para eliminarnos y para que no permaneciéramos en todo el territorio de Israel, queremos que se nos entreguen 7 de sus descendientes y nosotros los colgaremos ante el Señor en Gabá de Saúl, el escogido del Señor. El rey aceptó entregándoselos, aunque se compadeció de Mefiboset, hijo de Jonathan y nieto de Saúl, por el sagrado juramento que se le había hecho a él y Jonathan. Sin embargo, apresó a los 2 hijos de Rispa, hija de Ajá, que había tenido con Saúl y que se llamaban Armon y Mefiboset, y a los 5 hijos de Merab, hija de Saúl. Tuvo con Adriel, hijo de Barzilai, de Meola, y se los entregó a los de Gabaón, los cuales los ahorcaron en el monte delante del Señor. Así murieron juntos los 7 en los primeros días de la cosecha de la cebada. Entonces Rispa, la hija de Ajá, se vistió con ropas ásperas en señal de luto y se tendió sobre una peña y se quedó desde el comienzo de la cosecha de cebada hasta que llegaron las lluvias, sin dejar que los pájaros se acercaran a los cadáveres durante el día, de los animales salvajes durante la noche. Cuando le contaron a David lo que había hecho Rispa, la concubina de Saúl, fue y recogió los restos de Saúl y de su hijo Jonatán, que estaban en posesión de los habitantes de Jabes en Galat. Estos los habían robado de la plaza de Bet-San, donde los filisteos los colgaron el día en que derrotaron a Saúl en Gilboa. Luego ordenó David que trasladaran los restos de Saúl y de Jonatán y que recogieran los restos de los ahorcados, y enterraron los restos de Saúl y Jonatán en el sepulcro de Cis, el padre de Saúl, de Sela, en el territorio de Benjamín. Todo se hizo como el rey lo había ordenado. Y después de esto, Dios atendió las súplicas en favor del país. Los filisteos declararon de nuevo la guerra a Israel. Entonces David y los oficiales salieron a luchar contra ellos. David se cansó demasiado y un gigante llamado Isbi Benob trató de matarlo. Su lanza pesaba más de 30 kilos y al cinto llevaba una espada nueva, pero Abisaí, el hijo de Sarbia, fue en ayuda de David y atacó al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le hicieron prometer que ya no saldría más a la guerra con ellos para que no se apagara la lámpara de Israel. Después hubo en Gob otra batalla contra los filisteos. En aquella ocasión, Sibecai el Usatita mató a Saf, que era descendiente de los gigantes. Y en otra batalla que hubo contra los filisteos, también en Gob, el Anán, hijo de Jair, de Belén, mató a Goliat, el de Gat, cuya lanza tenía el asta tan grande como el rodillo de un telar. En Gat hubo otra batalla. Había ahí un hombre de gran estatura que tenía 24 dedos, 6 en cada mano y 6 en cada pie. Era también descendiente de los gigantes, pero desafió a Israel y lo mató Jonathan, hijo de Simea, el hermano de David. Estos 4 gigantes eran descendientes de Refa, el de Gat, pero cayeron a manos de David y de sus oficiales. Capítulo número 22. David entonó este canto al Señor cuando el Señor lo libró de caer en manos de Saúl y de todos sus enemigos, y dijo así: tú, Señor, eres mi protector, mi lugar de refugio, mi libertador, mi Dios, la roca que me protege, mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite, mi más alto refugio, mi salvador. Me salvaste de la violencia. Tú, Señor, eres digno de alabanza. Cuando te llamo, me salvas de mis enemigos. Pues la muerte me enredó en sus olas. Sentí miedo ante el torrente destructor.
La muerte me envolvió en sus lazos, me encontré en trampas mortales. En mi angustia llamé al Señor, pedí ayuda a mi Dios, y Él me escuchó desde su templo. Mis gritos llegaron a sus oídos. Hubo entonces un fuerte temblor de tierra. Temblaron las bases del cielo. Fueron sacudidas por la furia del Señor. De su nariz brotaba humo y de su boca un fuego destructor. Por la boca lanza carbones encendidos. Descorrió la cortina del cielo y descendió. Debajo de sus pies había grandes nubarrones. Montó en un ser alado y voló y se veía sobre las alas del viento. Tomó como tienda de campaña la densa oscuridad que le rodeaba y los nubarrones cargados de agua. Un fulgor relampagueante salió de su presencia. Llovieron carbones encendidos. El Señor, el Altísimo, hizo oír su voz de trueno desde el cielo. Lanzó sus flechas, sus relámpagos, y a mis enemigos hizo huir en desorden. El fondo del mar quedó al descubierto. Las bases del mundo quedaron a la vista por la voz amenazante del Señor, por el fuerte soplo que lanzó. Dios me tendió la mano desde lo alto y con su mano me sacó del mar inmenso. Me salvó de enemigos poderosos que me odiaban y eran más fuertes que yo. Me atacaron cuando yo estaba en desgracia, pero el Señor me dio su apoyo, me sacó a la libertad, me salvó porque me amaba. El Señor me ha dado la recompensa que merecía mi limpia conducta, pues yo he seguido el camino del Señor, jamás he renegado de mi Dios. Yo tengo presentes todos sus decretos, jamás me he desviado de sus leyes. Me he conducido ante Él sin tacha alguna, me he alejado de la maldad. El Señor me ha recompensado por mi limpia conducta en su presencia. Tu Señor eres fiel con el que es fiel, irreprochable con el que es irreprochable, sincero con el que es sincero, pero sagaz con el que es astuto. Tú salvas a los humildes, pero te fijas en los orgullosos y los humillas. Tú, Señor, eres mi luz. Tú, Dios mío, alumbras mi oscuridad. Con tu ayuda atacaré al enemigo y pasaré sobre el muro de sus ciudades. El camino de Dios es perfecto. La promesa del Señor es digna de confianza. Dios protege a todos los que en Él confían. ¿Quién es Dios fuera del Señor? ¿Qué otro Dios hay que pueda protegernos? Dios es mi refugio poderoso, quien hace intachable mi conducta, quien me da pies ligeros como de siervo, quien me hace estar firme en las alturas, quien me entrega para la batalla, quien me da fuerzas para tensar arcos de bronce. Tú me proteges y me salvas. Tu bondad me ha hecho prosperar. Has hecho fácil mi camino y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos, los destruí y solo volví desde después de exterminarlos. Los exterminé, los hice pedazos. Ya no se levantaron, cayeron debajo de mis pies. Tú me hiciste la fuerza en la batalla, hiciste que los rebeldes se inclinaran ante mí, y que delante de mí huyeran mis enemigos. Así pude destruir a los que me odiaban. Pedí ayuda y nadie los ayudó. Llamaban al Señor y no les contestó. Los deshice como a polvo de sueldo. Los pisoteé como a barro de las calles. Me libraste de las luchas de mis pueblos. Me mantuviste como jefe de las naciones y me sirve gente que yo no conocía. En cuanto me oyen, me obedecen. Gente extranjera me halaga, gente extranjera se acobarda y sale temblando de sus refugios. Vive el Señor, bendito sea protector, sea enaltecido Dios que me salva y me protege. Él es Dios que me ha vengado y me ha sometido a los pueblos. Él me libra de mis enemigos y de los rebeldes que se alzaron contra mí. Tu Señor me salvas de los hombres violentos, por eso te alabo entre las naciones y canto himnos en tu nombre. Concedes grandes victorias al rey que has escogido. Siempre tratas con amor a David y a su descendencia. Bueno, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí vemos cómo nos menciona una historia de la venganza de los gabonitas que fueron atacados por el rey Saúl. Y pues David aquí hace un trato, una negociación muy rara, una negociación muy rara, ¿no? Porque dice que en los tiempos de David hubo un hombre que duró 3 años seguidos. Perdón, en tiempos de David hubo un hambre que duró 3 años seguidos. Entonces, fíjense el número 3 que es poder. Entonces David consultó al Señor, y dice aquí el geógrafo, ¿no? Que David se pone a hacer oración y le pregunta al Señor y le responde. Dice, el hambre es porque los crímenes que Saúl y su familia asesinaron a los gabonitas. A ver, si dice que Dios les ha dicho al rey Saúl y a David que ataquen los pueblos y que maten mujeres, hombres, niños y se queden con todo. Y en ocasiones dicen no toquen nada, déjenlo. Y las cosas que traían se las ofrecían al Señor en un holocausto. O sea,
como si a Dios le interesara todas esas cosas. Bueno, y aquí dice, según el escritor, que Dios le había dicho que los crímenes que había cometido Saúl, pues sí, a ver, ¿no? O le dice que mate o que le dice que no mate. O sea, que Dios dice, tú mata, este no, tú sí, este tampoco, aquel también, ¿no? O sea, es increíble, ¿no? La definición que nos está proporcionando la historia de los israelitas. Y dice aquí que David llama a los gabonitas, habló con ellos, que eran descendientes de los amorreos, y en donde habían hecho un juramento, a quienes Saúl y en su celo por la gente de Israel y de Judá había tratado de exterminar, dice. ¿Qué puedo hacer por ustedes para que bendigan al pueblo del Señor? Le respondieron, no es cuestión de dinero, ¿sí? Lo que tenemos pendiente con Saúl y su familia, ni queremos que muera nadie en Israel. No queremos que muera nadie en Israel. En Israel, no de Israel. O sea, una cosa es que se mueran ahí en Israel y otra cosa es que se mueran alguien de Israel. O sea, es una cosa totalmente diferente, ¿no? Bueno, ¿qué quieren? Dice David. Del hombre que quiso destruir, hizo planes para eliminarlos y que no permaneciéramos más en Israel. Queremos que se nos entreguen 7 de sus descendientes de Saúl, ¿no? Y nosotros los colgaremos ante el Señor en Gabá de Saúl. Pues sí, el escogido del Señor. ¿Cómo ven? Ah, qué petición, ¿no? Y accede a entregárselos, pero no le da a Mephiboset, que era hijo de Jonatán, nieto de Saúl, o sea, da a otros, ¿ya? Apresó a los hijos de Rispa, hija de Ajá, que había tenido con Saúl, y que se llamaban Armoní y Mefiboset, y a los 5 hijos de Merab, hija de, de este, de- aquí dice 5 hijos de Merab, hija de Saúl, tuvo con Adriel, hijo de Barzilai de Meoala, y se los entregó a los de Gabaón, los cuales los ahorcaron en el monte delante del Señor. No como si estuviera el Señor ahí enfrente, ¿no? Ahí viéndolos. Bueno, sí sabemos que Dios está en todas partes, ¿no? Pero bueno, así murieron junto los 7 a los primeros días de la cosecha de ceba. Entonces aquí dice que esta señora Rispa, hija de Ajá, se vistió con ropas ásperas en señal de luto y se tendió sobre la peña y se quedó desde que empezó la cosecha de cebada hasta que llegaron las lluvias, sin dejar que los pajarracos se acercaran a los cadáveres. ¿Sí? Y ahí estaba, ¿no? Y entonces le fueron a decir a David que pues Rispa estaba ahí, la concubina de Saúl, y bueno, lo que mandó a hacer David fue a recoger los restos de Saúl y de su hijo Jonathan, que estaban en la posesión de los habitantes de Jabes, en Galad. Estos los habían robado de la plaza de Bet-San, donde los filisteos los colgaron el día que derrotaron a Saúl en Gilgal. O sea, pues, no sé cómo estuvieran esos restos, todos apestando, ¿verdad? Porque pues una pestilencia de olor a muerto, ¿no? Pero pues bueno, este, todo esto nos lo menciona esto, que va por esos restos, ¿no? Se trasladaron Saúl y Jonathan, los trasladaron los restos de Saúl y Jonathan, ¿sí? Y que los recogieran, que también a los que habían ahorcado. Y los enterraron los restos de Saúl y de Jonathan en el sepulcro de Cis, el padre de Saúl y Sela, en el territorio de Benjamín. Todo se hizo lo que había ordenado el rey. Bueno, dice aquí que los filisteos declararon de nuevo la guerra. O sea, fíjense, no, Saúl no pudo acabar con los filisteos. Los filisteos seguían todavía dando lata. David todavía no había podido acabar con los filisteos. No, si los filisteos eran cañones, ¿no? Pero fíjense lo que dice aquí. Dice, entonces David y sus oficiales se fueron a luchar contra ellos. David se cansó demasiado y un gigante llamado Isbi Benob trató de matarlo. Su lanza pesaba más de 30 kilos. Y al cinto llevaba una espada nueva. Pero Abisai, el hijo de Salvia, fue en ayuda de David y atacó al filisteo y lo mató. Fíjense. Entonces los hombres de David le hicieron prometer que ya no saldría a la guerra con ellos para que no se apagara la lámpara del recibo, no lo fueran a matar, ¿no? Y se quedaban sin rey. Pero aquí hago un paréntesis porque pues muchos de nosotros hablamos de los gigantes, ¿no? Y decimos gigantes, hay una persona que mide 2 metros. No, 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 no. Aquí estos personajes eran más de 3 metros de estatura, ¿eh? De hecho, se han encontrado restos de gente que medía como 5 metros, ¿no? Y aquí hay una descendencia. Otros dicen, no, es que la descendencia de estos gigantes es de extraterrestres. Otros dicen que pues son de los Nephilims, que eran gigantes, ¿no? Que
existieron en el planeta Tierra, ¿no? Pues sí existieron. O sea, eso no cabe duda. Hay restos de ellos y los tenemos muy en conocimiento, ¿no? Y bueno, pues aquí nos lo está aclarando la misma Sagrada Escritura, ¿no? Esa es una información colateral, ¿no? La Biblia también lo menciona, aparte que lo mencionan otras historias de otros pueblos, ¿no? Bueno, aquí nos menciona que hubo otra batalla en God contra los filisteos. Fíjese que los filisteos eran las personas que tenían a esa gente gigante, ¿eh? Bueno, aquí dice que en aquella ocasión Sibecai, el Usatita, mató a Saf, que era descendiente de los gigantes. ¿Sí? O sea que sí existieron los gigantes. ¿Verdad? Y en otra batalla que hubo contra los filisteos, también en Gob, el Anán, hijo de Jair, de Belén, mató a Goliat, el de Gat. ¿Sí? Aquí nos menciona que fue asesinado Goliat, el de Gat, ¿sí? El hijo de Jair. Y nosotros habíamos visto que David había matado a Goliat. Pues a lo mejor este es otro, ¿sí? No lo sabemos. Aquí nos está haciendo una referencia nada más. Vuelvo a leerles esto. Y en otra batalla que hubo contra los filisteos, también en Gob, el Anán, hijo de Jair, de Belén, mató a Goliat, el de Gat. O sea, sí es David. Bueno, pero no lo menciona aquí. Aquí dice que es, ¿sí? El Anán, hijo de Jair. Bueno, para que se den cuenta toda la información. Aquí nos damos cuenta que hay muchos escritores sagrados que nos están pronunciando la historia de Samuel, o de este libro que se le titula de Samuel. Hay muchos escritores. Entonces, encontraron los escritos y los adjuntaron y los juntaron y los compactaron y ves lo que tenemos. Y así tenemos la historia. La pusieron de una manera pues más o menos cronológica, ¿no? Para que la pudiéramos entender. Pero bueno, yo solamente se la estoy leyendo, le estoy dando mi opinión de lo que pues me parece que es una cosa lógica el que haya muchos escritores y cada quien escribió como pudo, como quiso, como se le dio Dios a entender, como vulgarmente decimos. Estos cuatro gigantes dice aquí, bueno, en el versículo 21 dice, pero desafió a Israel y lo mató Jonathan, hijo de Simea, el hermano de David. Entonces cuatro gigantes eran descendientes de Refa, el de Gad, pero cayeron en manos de David y de sus oficiales. O sea que al final de cuentas David y su gente pues estaba acabando con esos gigantes que se aparecían, porque no nada más, siempre pensamos que nada más David había matado a Goliat, un gigante. No, había más. Sí, pues, lógico, no nada más era uno. Esto es muy importante para que ustedes también lo aprecien y lo puedan investigar, lo puedan estudiar. Y bueno, pues hay que también tener en cuenta todo esto. Después nos menciona el cántico que nos hace David en el capítulo número 22, que le hace al Señor. Pero miren cómo hay ciertas frases que están medias difíciles de aceptar. Les digo, ¿no? Porque David le da todo honor y toda gloria a nuestro Padre Dios por haber matado gente. Y dice aquí que él cumple las leyes. A ver, hay una ley que decía no matarás. Es un mandamiento de la ley de Dios. O sea, no matarás a tus compatriotas, pero sí puedes matar a la gente de los demás. Pues está como que no, eso no es entendible, ¿no? Dice nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y nos menciona cuando la ley del divorcio, en la época de Moisés. Y aquí los reyes, pues tienen muchas mujeres y tienen muchas concubinas con las que tienen relaciones sexuales, son sus mujeres. Así son los reyes, ¿no? O sea que los reyes tienen otros parámetros. Los reyes tienen otras leyes, otras reglas. Ellos no atienden lo que está en la Sagrada Escritura. Y aquí supuestamente David dice que pues él ha cumplido sus leyes. Está medio raro esto todo, ¿no? Porque según él, ¿no? Dice aquí, dijo, eres mi protector, mi refugio, mi libertador. Eres la roca que me protege, mi escudo, me salva, el escondite, ¿sí? Eres muy alto refugio, mi salvador, me salvaste de la violencia, eres digno de alabanza. Bueno, pues todo eso, pues sí, ¿verdad?
Cuando te llamo, me salvas de mis enemigos. Pues sí, nosotros hacemos oración y Dios nos evita de nuestros enemigos. Pues la muerte me enredó en sus olas, sentí miedo en los torrentes del destructor. La muerte me envolvió en sus lazos, me encontré en trampas mortales. En mi angustia llamé al Señor, pedí ayuda a mi Dios, y Él me escuchó desde su templo. Mis gritos llegaron a sus oídos, y Él me escuchó desde su templo. ¿Cuál templo? Si todavía no existía ningún templo. Bueno, aquí dice que desde el templo ha de ser desde donde habita Dios, pero Dios habita en todas partes. Vamos a pensar que está hablando así desde el lugar en donde Dios está, ¿no? Sí, porque siempre pensamos eso, ¿no? El lugar en donde Dios está, ¿no? Pues, Dios está en todas partes. Bueno, hubo entonces un fuerte temblor de tierra, temblaron las bases del cielo, los terremotos y los temblores siempre han existido en todo el mundo, ¿no? Fueron sacudidas por la furia del Señor. O sea que los temblores es la furia del Señor. No, 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 no. Ya sabemos por qué tiembla, ¿verdad? Y nada que ver, es por la furia del Señor. De su nariz brotaba humo y de su boca fuego destructor, por la boca lanzaba carbones encendidos. Descorrió la cortina del cielo y descendió debajo de sus pies, había grandes nubarrones. No, pues ya estaba teniendo visiones David, ¿no? Montó en un ser alado y voló y se veía sobre las alas del viento, ¿no? Tomó como tienda de campaña la densa oscuridad que le rodeaba y los nubarrones cargados de agua. No, pues sí, ya tenía visiones, ¿no? Yo creo que andaba medio drogado. Sí, está viendo cosas muy raras. Un fulgor relampagueante salió de su presencia y oyeron carbones encendidos. El Señor, el Altísimo, hizo oír su voz de trueno desde el cielo. Lanzó sus flechas, sus relámpagos, y a mis enemigos hizo oír en su desorden, ¿no? Así lo ve de esa manera tan peliculesca, ¿no? El fondo del mar quedó al descubierto. Órale. Las bases del mundo quedaron a la vista. Por la voz amenazante del Señor, por el fuerte soplo del lanzo que lanzó, ¿no? Sí, no, pues si Dios lanza un soplido, pues no solamente se seca la tierra, sino que el agua se desaparece, ¿no? Dios me tendió la mano desde lo alto y con su mano me sacó del mar inmenso. O sea, perdón, del mar físico o del mar de la situación problemática. ¿Ah? Bueno, me salvó de los enemigos poderosos que me odiaban y eran más fuertes que yo. Me atacaron cuando yo estaba en desgracia, pero el Señor me dio su apoyo, me sacó a la libertad, me salvó porque me amaba. El Señor me ha dado la recompensa que merecía mi limpia conducta. ¿Cuál limpia conducta de David? ¿Cuál? Se portó como un asesino matando gente, ¿eh? No nada más por defender a su tribu, a su raza. Y se peleaba con ellos mismos, se peleaban entre las tribus. Pues yo he seguido el camino del Señor, jamás he renegado de mi Dios. ¿Sí? He seguido el camino del Señor. Le preguntaba a nuestro Señor Jesucristo, y cómo pueden, o sea, llegar al Padre, como que les dijera quién era el Padre. Y Jesús nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de mí. En la época de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí pues nos está mencionando que pues ha seguido el camino del Señor. Jamás ha renegado de Dios, ¿no? Pues está medio raro todo esto, ¿no? Porque pues la verdad es que pues no tiene una concordancia, ¿no? Como lo que hemos leído de David. Tu Señor es fiel con el que es fiel, irreprochable con el que es irreprochable, sincero con el que es sincero, pero sagaz con el que es astuto. Tú salvas a los humildes, pero te fijas en los orgullosos y los humillas. Pues David era un orgulloso. ¿Qué fue lo que hizo? Pues no le atoró a una mujer que no le correspondía. Bueno, se sentía muy poderoso, la mandó a llamar y la hizo que se acostara ella con él, tenían relaciones sexuales. O sea, ¿por qué? Porque era el rey, ¿no? Tú, Señor, eres mi luz, tu Dios mío, alumbras mi oscuridad. Con tu ayuda atacaré al enemigo y pasaré sobre el muro de sus ciudades. El camino de Dios es perfecto. Bueno, la promesa del Señor es digna de la confianza. Dios protege a todos los que en Él confían. ¿Quién es Dios fuera del Señor?
¿Qué otro Dios hay que pueda protegernos? Pues no, lógico que no hay nadie, ¿no? Y ese es mi refugio poderoso, quien hace intachable mi conducta, quien me da pies ligeros como de ciervo, quien me hace estar firme en las alturas, quien me entrena en la batalla y que me da fuerzas para tensar arcos de bronce. O sea que todo su poderío es porque gracias a Dios, ¿no? Me salvas, has hecho fácil mi camino. Y bueno, pues sigue mencionando, sigue diciendo la, la actuación de nuestro Padre Dios con respecto a su vida de bélica, de guerrero. Y delante de mí huyeron mis enemigos, así pude destruir a los que me odiaban. Pedí ayuda y nadie los ayudó, llamaba al Señor y no les contestó. ¿Sí? O sea que estaba dando a entender que él era una persona que Dios lo había pues escogido y que lo había tratado bien y que de alguna manera estaba él siendo cuidado por nuestro Padre Dios en todas esas hazañas bélicas. Los deshice como polvo del suelo, los pisoteé como barro de las calles. Me libraste de las luchas de mi pueblo. Fíjense, me libraste de las luchas de mi pueblo. Pues sí, porque no le digo que se peleaban entre ellos mismos, entre los mismos hermanos, estaban peleando. ¿Sí? Me mantuviste como jefe de las naciones y me sirve gente que yo no conocía. En cuanto me oyen, me obedecen. Gente extranjera me halaga. Ah, no, y si no lo obedecen, no lo halagan, los manda a matar. Pues así eran los reyes, ¿no? Gente extranjera se acobarda y sale temblando de sus refugios. Pues sí, después de saber lo que hacía. ¿Se acuerdan de eso, no? De que decían, bueno, 1000 mató Saúl, 10,000 mató David, ¿no? Pues imagínense, miles y miles de gentes había matado, ¿no? ¿Cuál es el mandamiento de la ley de Dios que dice? No matarás. Pues está raro, ¿no? Está raro que Dios haya dicho, no matarás, pero cuando yo te diga que mates, mata. Y después dice nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Amar al prójimo, ¿sí? Al necesitado, ese es el prójimo, ¿sí? Y principalmente al enemigo. Jesucristo no dijo, vayan y pídanle a Dios para que les dé fuerzas para matar al enemigo, no, al contrario, se dan cuenta cómo hay un contraste, una situación muy diferente, totalmente diferente la historia bélica del pueblo de Israel con la acción divina de nuestro Padre Dios. Por eso les he dicho que es importante que lo aclaremos, que las cosas que están escritas en la Sagrada Escritura no todo es palabra de Dios. Una, dos, los escritores que nos proporcionan esta información, esta historia, pues no nos dice quiénes son, quién sabe quiénes serían, ¿verdad? Como para irles a reclamar porque están diciendo esas cosas. Tres, quisieron siempre dar esta historia de que Dios siempre les dio la orden y los protegió y que Él es el que dio la indicación de hacer y deshacer, de tomar las tierras a la fuerza y de matar gente. Y duraron mucho tiempo, en guerra los israelitas. Y aparte entre ellos se peleaban. Dice aquí, Él me libra de mis enemigos, de los rebeldes que se alzaron contra mí. Tú, Señor, me salvas de los hombres violentos. Por eso te alabo entre las naciones. Ah, por eso lo alaba. Porque lo ayuda a acabar con los enemigos. Si no, no lo alababa. Sí, ¿no? En vez de que diga, yo te alabo porque me has puesto como rey de mi pueblo para saberlo dirigir, para saberlo proteger, para darle la justicia, lo que necesita, ¿sí? Para que todos estemos y conformemos para adorarte, Señor. No, dice aquí muy claramente, por eso te alabo entre las naciones, tú, Señor, me salvas de los hombres violentos. Si no, no lo alaba. ¿Ah? Concedes grandes victorias al rey que has escogido. Fíjese lo que le pide, concedes grandes victorias al rey que has escogido. O sea, le da las gracias al Señor porque le ha dado esas grandes victorias, según él, ¿no? Siempre tratas con amor a David y a su descendencia, ¿sí? Él dice, siempre me tratas bien a mí y a su descendencia. Bueno, pues su descendencia la tuvo con Betsabé y Dios no quiso, que tuviera ese hijo. Entonces seguirá descendiente, ¿verdad? Y no nada más tuvo una mujer, tuvo muchas y muchas concubinas, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta ahí lo vamos a dejar para que lo tengan ustedes como nota, ¿sí?
y pues después continuaremos con los últimos dos capítulos de este segundo libro de Samuel y terminemos este libro que les vuelvo a reiterar, no sabemos cuántos escritores nos dejaron esta información. No conocemos sus nombres. Y nos hemos dado cuenta que pues a veces no hay una continuidad de una y otra hazaña. Y sí nos hemos dado cuenta que la actuación de Saúl y la actuación de David, de estos dos reyes, pues es una actuación bélica, nefasta, de asesinos y de que violan la ley. Aunque aquí David, ¿verdad?, dice, yo siempre, ¿sí?, he seguido el camino del Señor. Dice, el Señor me ha dado la recompensa que merecía mi limpia conducta. No, no, sí, de veras que sí, no está muy limpio, ¿no? Sí. Por eso en la transfiguración, cuando estuvo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nada más se presentó Moisés y Elías. ¿Por qué no se presentó David y Saúl? Pues sí. ¿Por qué en la actualidad no tienen un templo los judíos? Pues ¿para qué? Si no saben adorar a nuestro Padre Dios ni respetar su palabra, ¿sí? Fueron destruidos, el templo fue destruido en la época de los babilonios cuando invadieron Jerusalén y Israel, Israel el norte y Judá el sur, y volvieron a hacer el templo Esdras y Nehemías y después se los volvieron a destruir en la época romana, en el año 70 por el gobernador Tito. O sea, esto nos hace ver que Dios no le interesa el templo físico porque es un deterioro. Y a los judíos ellos dicen, ¿no?, ya quieren construir el tercer templo. Pero están divididos en la actualidad también. Hay judíos sionistas, hay judíos ortodoxos, hay judíos ultraortodoxos, hay judíos X, ¿no? Y unos están de acuerdo y otros no están de acuerdo, y unos aceptan y otros no aceptan lo que están haciendo sus hermanos. Y eso es de siempre, de todo el tiempo. Todos los hijos de Jacob, en su tiempo, lo pueden leer ustedes ahí en el Génesis, vemos que tuvieron discordias y entre ellos, ¿qué hicieron? ¿No vendieron a José? ¿Sí? A una caravana que iba para Egipto, ¿no lo vendieron? Porque le tenían envidia a José porque Jacob lo quería mucho. Fíjense, ¿no? No, 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 o sea, es una cuestión de que pongamos nada más mucha atención en su actitud que tienen, su personalidad de los judíos, ¿no? Pero bueno, no es cuestión de criticarlos, es cuestión de criticar esta información histórica que nos están proporcionando estos escritores y que al final de cuentas, pues la verdad, deja mucho de qué pensar. Que Dios te bendiga.